Bien, el propósito del análisis de magnesio en el cemento, ahora llega el paso en donde llevamos los patrones que se preparan al equipo. Entonces aquí he preparado una descripción del análisis que normalmente se realiza. Pues primero se describe la preparación de la solución patrón de la que se hacen los demás patrones. Se pesó una masa muy cercana pues a la masa que habíamos establecido como la masa teórica. Esta es la masa de la sal de sulfato de magnesio 99% que se aforó finalmente a 250 mililitros. De esta solución se preparó una solución intermedia midiendo 5 mililitros llevándolo hasta 100. Y finalmente de esta última solución se midieron 5 mililitros hasta 250. De la solución diluida final se prepararon 5 patrones, justo pues como se había establecido en la planeación, midiendo 5, 10, 15, 20, 25 mililitros hasta un volumen final de 50 mililitros y se aforó. Es decir, en esta primera parte se describe cómo se realizó el tratamiento cómo se obtuvieron las soluciones finales para llevar al equipo de absorción atómica. También se describe la preparación de la muestra de cemento, en donde, importante señalar, se midió una masa de 0.5128 gramos. Habíamos planeado 0.5, pero pues no es necesario que sea exactamente 0.5. Ese valor pues se determina o se registra completo. Se hizo tratamiento con ácido clorhídrico, se filtró como habíamos establecido para remover los silicatos que no se solubilizan durante el análisis y finalmente el filtrado y todos los enjuagues se llevaron a 100 mililitros. Esa solución se tuvo que diluir porque como habíamos calculado, la solución quedaría de una concentración mucho más alta que los patrones, entonces es necesario hacer una dilución. Primero se diluye 10 mililitros de la solución hasta 100 y luego de esa solución se transfieren 10 hasta un matraz de 250 y se aforó. Entonces llegado a este punto ya tenemos preparados 5 patrones y una solución que se prepara a partir de la muestra que será nuestra muestra problema. Se describe que en el análisis por absorción atómica se preparó en blanco y pues se hizo el ajuste del cero y luego se midieron las absorbancias aspirando las soluciones en el atomizador de llama del equipo, mostrando los resultados que se resumen en esta tabla. Normalmente al equipo pues uno le introduce los valores de concentración y de una vez nos interpola la concentración de la muestra y ya tendríamos que aplicar los factores de dilución. Sin embargo, pues para efectos de saber cómo se hace el cálculo, yo pues he incluido una tabla en donde están las absorbancias de cada una de las soluciones y el primer paso sería determinar cuál es la concentración final de esa solución, porque la solución estándar no queda exactamente de 1000 miligramos por litro debido a que no se pesó la masa que habíamos establecido, ¿no?, del patrón primario, sino una masa un poco diferente. Entonces, con estos datos deberíamos ser capaces de calcular la concentración de óxido de magnesio en esa muestra de cemento. Entonces, el primer paso es determinar cuál es la concentración de los patrones. Primero vamos a determinar cuál es la concentración de la solución madre de magnesio. Pues tomamos la masa que se diluyó, que es de 1.2552 gramos. Pero esta es de un reactivo que no es 100% magnesio, ¿no? Ese reactivo tiene únicamente 99 gramos de sulfato de magnesio por cada 100 gramos de ese reactivo. Ahora, y como queremos expresar la concentración en magnesio, entonces necesitamos utilizar la relación que hay entre la masa de esa sal y la masa de magnesio. Buscamos el peso molecular del sulfato de magnesio, buscando aquí el sulfato de magnesio, y tenemos que el magnesio puro pesa 24,31 gramos. Y pues como podemos observar en la fórmula molecular,
Solamente hay un átomo de magnesio en cada molécula, o sea que este número no va multiplicado por ningún otro número. Y el sulfato de magnesio tiene un peso de 120,37 gramos. Esta entonces es la masa de magnesio que se toma al pesar 1.2552 gramos de esa sal que tiene 99% de sulfato de magnesio. Y luego pues habrá que aplicar el volumen al que se aforó. Por lo pronto calculo entonces la masa de esto, 1.2552 por 24,31, aplicando la pureza. Entonces esto nos da una masa de 0.250,095 gramos de magnesio. Bueno, si queremos expresar esta concentración en miligramos por litro, entonces hacemos la conversión a miligramos, multiplicando por 1000. Y eso nos da que hay 250,96 más o menos miligramos. Bueno, yo hice la aproximación, pero podemos tomar simplemente 95 miligramos. Y esto finalmente se diluyó hasta 250 mililitros. Pero para que expresemos eso en miligramos por litro, pues hacemos también la respectiva conversión. Entonces nos da que la solución de partida tiene 1003,8 miligramos de magnesio por litro. Si uno quería tener una concentración exactamente de 1000 miligramos por litro, entonces tal vez nos hubiéramos esforzado un poco más en obtener la masa que habíamos calculado antes para que eso sucediera. Sin embargo, pues ya la solución está preparada de esa forma. Entonces vamos a calcular las concentraciones de las soluciones intermedias. Pues de acuerdo a lo que se describe en la dilución de la solución concentrada, esta solución primero se diluye 5 mililitros hasta 100 y luego 5 hasta 250. Y esa solución es la solución final. Entonces podemos calcular, tal vez no todas las intermedias, pero sí la solución final. Entonces no voy a calcular la solución intermedia, sino simplemente la solución a partir de la que se prepararon los patrones. Bueno, entonces aplico las dos diluciones descritas, 1003,8 miligramos por litro. Esta, recuerdo, es 5 hasta 100 y 5 hasta 250. Entonces, dos factores de dilución. 5 mililitros de esto hasta 100 mililitros. Si hacemos la operación hasta este punto, obtendríamos la concentración de la primera solución intermedia, pero luego se hace otra vez 5 mililitros hasta 250. De esta forma calculamos la concentración. Entonces serían 1003,8 por 5 dividido 100 dividido 250 y nos da que esa solución es de 1.0038 miligramos por litro. Bueno, ya voy a comenzar a prescindir del miligramos de magnesio, pues sabiendo que la solución es un estándar de magnesio. Y de esta forma, pues como se describió anteriormente, se prepararon los patrones de acuerdo a la tabla, ¿no? Entonces podemos calcular la concentración de cada patrón. Por ejemplo, para el patrón 1 sería 1.038 miligramos por litro. Y de acuerdo a lo escrito, se midieron 5 mililitros y se llevó hasta 50. Esa pues es información que está en la tabla donde nos indican cómo se preparan los patrones. El primero se preparó midiendo 5 hasta 50 y los demás en incrementos de 5 hasta llegar a 25. Entonces, esta sería la primera dilución para obtener el patrón
es pequeño, que sería entonces de 0.10038 miligramos por litro. En el patrón 2, de forma similar, la solución de partida es la misma, pero en este caso se miden 10 hasta 50. La concentración sería pues el doble del anterior, 0.2076 miligramos por litro. El patrón 3 sería tomando esa concentración, pero en este caso con 15 mililitros hasta 50. Ya pues para agilizar un poco voy a prescindir de las unidades de los volúmenes y de las concentraciones. Esto nos da una concentración de 0.30114 miligramos por litro. Y el patrón 4, el que se midieron 20 mililitros hasta 50. 1.0038 por 20 dividido 50 y tenemos una concentración de 0.40152 miligramos por litro. Y el patrón 5 de la solución de 1.0038 se midieron 25 hasta 50, una dilución de la mitad, y eso nos da una concentración de 0.5019 miligramos por litro. Ya tengamos, una vez tengamos pues las concentraciones, el siguiente paso sería hacer la curva de calibración utilizando la regresión lineal. Entonces sería estos valores de concentración y las respectivas absorbancias que están registradas acá en esta tabla. Estas, que son las concentraciones. Entonces permítanme copiar las absorbancias. Y los ampliando un poquito para que quede cada absorbancia. Entonces aquí están. Estas serían las absorbancias. Y lo que vamos a hacer ahora es construir pues una curva de calibración en donde en el eje Y estarán las absorbancias y en el eje X estarán las concentraciones que acabamos de calcular en miligramos por litro. Entonces, pues tenemos varias formas de hacer esto. Vamos a ir utilizando la regresión lineal de la calculadora. O en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar Excel. No les voy a mostrar este paso, pero simplemente hacer una tabla con los datos. Entonces aquí ya acabo de introducir los valores de las concentraciones y voy a la segunda columna frente a cada uno de las absorbancias. Voy a revisar absorbancias, concentraciones. Y ahora pues simplemente hago regresión lineal normal para obtener la ecuación de la línea recta, ¿no? Suponiendo pues que la relación sea lineal. Entonces aquí tengo ya los resultados, la ecuación que obtuve. También se puede hacer una regresión lineal utilizando una calculadora que permita hacerlo. Y igual a 1.7523x más 0.0061. Entonces, para utilizar esta ecuación con la concentración de la solución diluida, entonces vamos a calcular la concentración de la solución de muestra, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa solución se obtuvo por unas diluciones previas, por lo tanto habrá que aplicar en algún momento el respectivo factor de dilución. Bien, entonces volviendo a la tabla de resultados, dicen que la solución de muestra de una absorbancia de 0.483. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es el X. Entonces despejando de acá, de la ecuación, despejamos el X, que sería el Y.
tal vez pues sería mejor primero hacerlo en forma general. Sería en y, pasa a restar el intercepto y esto divide por la pendiente, que es 1,7523. Pues para este caso particular que el y era 0,483, voy a verificarlo una vez más, ¿sí? Restamos el valor del intercepto, porque el intercepto era pues negativo, era positivo, perdón, pero al pasar al otro lado queda negativo. Calculamos la concentración de la solución diluida. Y obtenemos un valor de 0,272, tal vez 6. Aquí podemos hacer una aproximación y estos pues estarán en las mismas unidades de los patrones que estaban preparados en miligramos por litro. Bien, esa solución, de acuerdo a lo que se describió acá, se obtuvo después de disolver el ácido, con ácido el cemento, llevando 10 hasta 100 y luego 10 hasta 250. Por lo tanto, tenemos que aplicar esas dos diluciones y con esto vamos a calcular la concentración de la solución original de muestra. Pues, tomamos la concentración que acabamos de hallar, que es de 0,27216 miligramos por litro, y aplicamos los dos factores de dilución. Podemos hacerlo pues en el orden que está escrito, aunque pues no hay problema con que multipliquemos primero por uno y luego por el otro, solamente que sean los volúmenes adecuados. Entonces una dilución de 10 en 100 es el factor de dilución es mayor que 1 para que nos dé una concentración mayor, porque la solución de partida pues debe tener una concentración más grande, ya que la última pues estará diluida tantas veces como lo hayamos hecho de acuerdo pues al el plan de diluciones. Entonces 0,27216 por 100 dividido 10 por 250 dividido 10. Y esto nos da una concentración de 68,04 miligramos por litro. Bien, entonces aquí tomando pues un momento para que tenga sentido pues el resto de los cálculos. Inicialmente se tomó una masa de muestra de 0,25, no lo recuerdo bien, entonces vamos a referirnos a los datos 0,5128. Gramos del cemento se llevó a un matraz de 100 mililitros y de acuerdo a las diluciones primero se sacaron 25 no, fueron 10 mililitros y se llevaron a un matraz volumétrico de 100 mililitros. Y de esta solución, una vez se aforó, se sacaron otros 10 mililitros y estos se llevaron a un matraz volumétrico de 250 mililitros. ¿Sí? Esta pues es la descripción de lo que nos dicen. Yo quiero verificar el orden de las diluciones. La primera dilución fue de 10 hasta 100 y luego de 10 hasta 250. Bien. Entonces, la primera concentración que obtuvimos, es decir, la de 0,27216 miligramos por litro, es la solución del último matraz. Y como aplicamos los dos factores de dilución, 10 en 250, que es este, 10 en 100, que es este factor de dilución, la multiplicación nos da la concentración en la solución original. Es decir, que esto es de 68,04 miligramos por litro. Esa entonces es la concentración de la solución original de muestra. Ya con estos datos del volumen en el que se aforó, podemos obtener la masa de magnesio que hay tanto en la muestra como en la solución original, porque todo el magnesio que había en la muestra quedó en esa solución original, pero pues nosotros podemos calcular el magnesio en la solución original.
Esto entonces sería la concentración, que es 68.04 miligramos por litro, y lo multiplicamos por el volumen del matraz en litros. Es un matraz de 100 mililitros, o sea, 0.1 litros. Y eso nos da una masa de 6.804 miligramos de magnesio. Si queremos pues hallar el porcentaje como magnesio, pues bastaría tomar esa masa de magnesio y dividirlo por la masa de muestra en miligramos. La masa de muestra fue 0.5128 gramos, o sea, esos son 512,8 miligramos de cemento. Y esto se multiplicaría por 100. Bueno, aquí pues para la conversión sería simplemente decir que 1 gramo tiene 1000 miligramos. ¿Sí? Esto se cancela y esto finalmente va a dar 512,8 miligramos, ¿no? Ahí está pues la conversión. El porcentaje entonces sería 6.804 dividido 512.8 por 100. Nos daría un porcentaje de 1.326% de magnesio o gramos de magnesio por cada 100 gramos de cemento. Bueno, como nos pedían expresar el porcentaje en óxido de magnesio, entonces para hacer la conversión a óxido de magnesio solamente tendríamos que cambiar, ya sea a partir del porcentaje de acá o a partir de esta masa, convertirla a masa de óxido de magnesio. Yo voy a hacerlo a partir del resultado del porcentaje de magnesio. Entonces sería 1.326 gramos de magnesio. Esto está por cada 100 gramos de cemento, pero no voy a operar el denominador, solamente el numerador. Y esto me dice que hay 24.3 gramos de magnesio por lo que pese el óxido de magnesio, que sería el óxido de magnesio tiene un peso de 40,31 gramos. 40.31 gramos de óxido de magnesio. Y pues allí vemos pues que las unidades se cancelan y el resultado nos va a dar en gramos de magnesio. No es necesario operar el 100 del denominador, solamente la operación se hace con el numerador. Y esto nos da 2.2 aproximadamente gramos de óxido de magnesio por cada 100 gramos de cemento. Y este pues es el resultado que se pedía inicialmente. Ya pues sería comparar contra las especificaciones de el cemento y determinar si es un valor adecuado o no. Y ya pues con esto podríamos calcular el porcentaje de óxido de magnesio en el cemento, que era pues el propósito del análisis desde el principio. Eso entonces es todo para